Bienvenidos a Cripto Multimillonarios. Mis hermanos, hoy les traigo un proyecto de narrativa PIN, que son de esos proyectos de internet que nosotros simplemente por descargar una extensión ya estamos participando para ganar sus recompensas y ganar su airdrop. En este caso tenemos DAO Internet, que es un proyecto que trabaja con extensiones de internet muy parecido como lo hace ya hace un tiempo, y por tener una extensión nos están dando ya punticos y estamos ya participando en su airdrop, o como el de Grass, que fue un proyecto que también hicimos lo mismo. Era una extensión que la teníamos ahí en segundo plano, no hacíamos nada más, trabajábamos en todo lo que queríamos y a la final pues botó su airdrop, le ha ido bien porque obviamente cada token está entre $1 y ahí va subiendo poco a poco. En este airdrop pues las personas que trabajamos nos ganamos entre 15, 20, 30, 50, 100, $200 por no hacer nada. Bien, entonces DAO Internet es un proyecto parecido a ellos, sino que viene con una narrativa diferente, y la narrativa diferente es que este proyecto en sí lo que quiere es, aparte de ser una compañía descentralizada de internet, ofrecer ciertos servicios. Ellos lo que quieren es que todos los usuarios que están en su plataforma y que tienen un internet que no utilizamos, por ejemplo nosotros a veces tenemos internet que solo utilizamos una parte y no logramos, digamos, gastar todas las gigas o lo que sea, nosotros podamos vender ese internet a las personas o a otras empresas y convertirnos en nosotros en los mismos proveedores. Y entonces la narrativa viene bastante bien estructurada, también trabaja con temas de inteligencia artificial y otras cosas en las que vienen desarrollando. Está muy bien hecho, tiene una financiación bueno, hasta donde yo supe tenía 33, pero ya ahorita va subiendo y me imagino que debe tener mucho más de 33, $50 millones de financiamiento. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo es el tema de poderlo descargar, cómo farmearlo, que es extremadamente fácil, de lo facilísimo. Y por otro lado, la parte importante, ¿quiénes son estos partners? Los que están invirtiendo billete. Tenemos una financiación de hace 2 o 3 meses que era de $33 millones, pero al día de hoy esa financiación ha subido, o sea que estamos, digamos que pensaría yo que tiene por ahí entre 40 o $50 millones ya invertidos en este proyecto. Y ustedes saben que todos estos partners o compañías que invierten en este tipo de empresas, sean compañías tecnológicas, videojuegos o lo que sea, siempre buscan un beneficio. Por ejemplo, en este caso, DAO Internet, pues obviamente es una extensión que trabaja con el internet que nosotros tenemos, y la idea es venderlo a otros usuarios, pero también trabaja con temas de inteligencia artificial. Y estas empresas, lo que quiere decir que están invirtiendo porque ellos necesitan sacar un beneficio, y para sacar un beneficio pues simplemente la empresa debe sacar una criptomoneda para que ellos con la venta de esa criptomoneda después recuperen ese beneficio, y nosotros vamos a ganar dinerito porque nosotros también vamos a ganar esa criptomoneda simplemente gratis por tener la extensión. Ahora, esta extensión es bastante facilita, está muy sencilla hasta el momento. No es la extensión como la que nosotros vemos de NodePay, que es una extensión que está más desarrollada, donde todos los días podemos ver los puntos que acumulamos diarios, una cosa y lo otro. No, esta es más sencillita, porque esta, cuando nosotros la descargamos, aparece aquí en la parte de arriba y simplemente va a tener unos punticos que vamos viendo todos los días, pero no tenemos mayor información de ella. Como se dan cuenta, estos punticos se dan acá, a diferencia del airdrop de NodePay, que es una extensión que también estamos desarrollando, pero lo que les digo, está más completa. Además, porque tiene para poder ingresar a la página, reclamar su daily check-in diario, cositas así, que más adelante les explicaré todo este tema de cómo se irá desarrollando la infraestructura de este proyecto. Entonces, volviendo aquí a DAO, nos dice que simplemente por tener la extensión vamos a ganar unas recompensas, y nos da unas cositas que es, por ejemplo, descargarla, crear un perfil y todos los días reclamar unas recompensas o unos punticos por el internet que nosotros no utilizamos, y ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillo.
Uno llega, yo les dejo el link de referido en el video por si quieren apoyarme. Le van a dar clic aquí donde dice validar extensión y cuando descarguen la extensión les va a aparecer ese cuadrito acá en la parte de arriba. Era lo que yo les decía ahorita. En mi caso, aquí me aparece aquí. Entonces ustedes lo van a ver ahí, lo van a buscar y les va a aparecer de esta manera. Bien. Entonces cuando ustedes vayan a descargar la extensión, van a ir así. Van a descargar la extensión, les va a aparecer como esta interfaz que ustedes ven acá, que es la que yo les estoy mostrando. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí dice que tiene ya 500.000 usuarios que han descargado la extensión. 500.000 ya es una gran cantidad. Y tiene una valoración de 4.3, o sea que es una aplicación que no está mal. O sea que ya tiene bastantes usuarios. Y hay bastantes personas que lo están utilizando, pero estamos hablando que hasta ahora está comenzando el proyecto porque el proyecto no lleva mucho tiempo en el mercado y eso es lo bueno de posicionarnos mucho antes, porque quiere decir que nosotros vamos a ganar más cantidad de recompensas que los nuevos usuarios que van a ingresar. Bien, entonces así les va a aparecer. Van a descargar normal la extensión, van a abrir su ventanita que les va a aparecer acá. Y no les va a aparecer como esta, sino que les va a aparecer una que dice crear el nombre. Les va a aparecer colocar un correo. Coloquen un correo que ustedes, no sea el oficial, pero un correo que ustedes mantengan en el computador que les sirva para los iDrops. Y van a colocar una clave. Y abajo les va a pedir un código de referido que yo se los voy a dejar en el link del canal, del video, por si quieren apoyarme, que es este código. Por ingresar con el código mío, obviamente les van a dar un puntaje mucho mayor, va a ser un puntaje mucho más, les van a dar 20.000, 10.000, 20.000 punticos, o sea, les van a dar harto. Y acá abajo va a aparecer unas tareitas, que esas tareitas, para hacerlas les dan unos punticos, entonces le dan clic aquí y van al Twitter, abren, cierran y ya. Si tienen Discord o si tienen Telegram, se pueden unir y por esto les van a dar unos punticos. Y ya, después de que ustedes ingresen, coloquen su correíto y todas esas cosas, ya van a empezar a minar, digámoslo así, y a participar en el proyecto y a recoger los punticos. En mi caso yo tengo 33 millones de puntos, me parece que son muchos puntos para estar comenzando con el proyecto. A medida que ingrese mucha más gente, me imagino que estos puntajes se irán reduciendo, o sea que estamos bien para ingresar apenas cuando el proyecto se está desarrollando. Después de eso, pues nada, solo cada vez que ustedes trabajen en el computador, estén haciendo alguna tarea, alguna cosa, simplemente vienen acá y se dan cuenta que esté conectado y ya, eso es todo. Más adelante, cuando el proyecto se vaya desarrollando, pues lo que yo les digo, vendrá desarrollándose como el de NodePy, que está un poquitico más complejo, tiene su página oficial de desarrollo, la que no tiene todavía la de Dawn. Bien, pero a medida que pase el tiempo veremos esto mismo. Y me imagino que sí lo veremos porque acá nos mostrará los meses que vengamos trabajando, o lo que nos ganemos diariamente, y los puntos que vayamos acumulando por cada sesión. Eso es lo que veremos más adelante en este proyecto. Ahora, por ejemplo, si venimos a su Twitter, nos damos cuenta que tiene ya casi 200.000 seguidores, o sea que no está mal porque es un proyecto que ya tiene algo de peso. Pero si nos damos cuenta aquí donde dice Andrea, nos vamos a dar cuenta quién es el creador de toda del proyecto. Y esta es una compañía que trabaja con internet, está ubicada en Nueva York y es una dura de las duras. Y por ejemplo estaba mirando que acá, por ejemplo, Dragonfly, mira, es uno de los partners, ya le metió 18 millones de los verdes. Y acá abajo, si nos damos cuenta, cuando venimos a su página, acá está Dragonfly, es un solo patrocinador del proyecto. Y el desgraciado, que la tienen todas, ya le metió 18 millones. Entonces imagínate todos estos que están acá. Gente que está invirtiéndole billetico a esto, pues ¿para qué? Para ganarle después, porque cuando voten su criptomoneda ellos recogen. Pero nosotros también vamos a recoger porque por hacer esto gratis vamos a ganarnos un billetín.
Eso es lo único que hay que hacer en este proyecto, mis hermanos. No es nada más. Simplemente mantienen la extensión y todos los días que ustedes trabajen se van dando cuenta que esté funcionando. Ya. No se les olvide que la creen con un correo secundario y cositas así. No necesitan nada más de esto. Ahora, cambiando de tema para cosas importantes, recuerden que el Hydro de Grass, que también es una extensión que nosotros veníamos trabajando, ya votó su Hydro esta semana y le ha ido muy bien. Está casi en $1. Lo único que tienen que hacer es conectar la wallet. Y ahí es la wallet de Phantom con la que farmearon el proyecto. Y les va a aparecer los puntos. Si ustedes quieren stackearlo, los pueden stackear porque está pagando más o menos unos 200, 300 de porcentaje. No está mal. Y va a votar Hydro 2. Recuerde que Grass es la misma extensión que les estoy trayendo de Dawn. O sea, no la misma, pero trabaja similar, ¿no? Que son extensiones que se colocan en el computador, que trabajan con el internet que nosotros no utilizamos. Entonces nosotros, por no utilizar ese internet, les damos el servicio a ellos y ellos nos tienen que recompensar a nosotros. Bien. Y el NodePy, esta es otra extensión que estamos farmeando. Si no están en el proyecto, se pueden meter. Claro que hay tiempo y pueden ingresar. Yo, si quieren, yo les dejo el link de referido para que se suscriban a esta extensión y también empiecen a farmearlo. Todo lo que pueda hacer gratis, háganle. Esto no les vale nada. Entonces, es interesante y lo pueden hacer. Entonces, por este lado, para reclamar el Hydro de Grass ya lo pueden hacer, es sencillo, solo conectan la wallet y ya. Y por otro lado, les traía una actualización de los que estamos trabajando en el Hydro de Goblin Mine, que lo estamos farmeando. Este Hydro es un Hydro que deberían estar metidos, que es en Telegram, y es una de los que va a pegar duro, está cogiendo mucha fama. Bien, y es un Hydro que recuerden que por nosotros estar ya farmeándolo, ya podemos estar ganando todo. Ahora, yo se los traje unos días, pero sacó una actualización de reclamar hasta 5 ton diarios o un mayor porcentaje de moneditas. Acá en la parte donde dice juegos, si ustedes se dan cuenta, aquí está sin utilizar, o sea, no está habilitado, pero si tiene un truco, los desgraciados lo tienen oculto, pero si ustedes se mantienen ahí y le mantienen oprimido durante unos 5 o 10 segunditos, les va a abrir uno de los videojuegos que ellos tienen ahí para los usuarios. Pero les muestro y se van a dar cuenta. Mire, ahí se dan cuenta que les abrió. Mantienen oprimido y están. Acá la parte de octubre, que estamos hablando de lo del tema de Halloween, le van a dar clic aquí y acá les va a aparecer una ruleta. Si es que pueden ganar 5 ton, 0,1 ton, 100.000, 500.000 moneditas, 2 millones de moneditas para poder seguir farmeando. Yo le di esta mañana, o sea que no me aparece, pero acá donde dice vuelve mañana les va a aparecer un botoncito que dice girar a la ruleta y pueden ganarse esto. Eso lo pueden hacer una vez al día. O sea que los calladitos ahí lo tienen. Mira, yo reclamé, por ejemplo, ayer y anteayer 100.000 moneditas. Entonces lo pueden ir haciendo, es una actualización que sacaron, pero el Hydro de MemeFine y estamos cerquita de poder lanzarlos. Es un Hydro que veníamos trabajando hace un tiempito y si no están, pues ya está un poquito tarde, pero no está mal para que se puedan ingresar. No está mal. Entonces lo único que hacen es descargarlo y ya. Recuerde que son unos punticos que ustedes reclaman diario y ya, por ir matando un bichito acá y es todo. Pero ya está cerca y este Hydro también puede ser uno de los buenos que venga ahorita para noviembre. De resto, mis hermanos, no les traigo nada más. Quería traerles lo de la extensión de Dawn, que me parece muy curiosa, pero ya la estoy farmeando y está trabajando todos los días bien, recogiendo buenos puntitos. No es nada por el momento, nada más. Voy a estar trayendo que sean sencillitas, dinero gratis, criptomonedas gratis, ya saben. Recuerden que el canal se llama Cripto Multimillonario, suscríbanse al canal, ahí vamos poco a poco. Y acá hay muchos de los videitos donde hay bastantes hydros que son totalmente gratis.
y péguense en una paseadita por el canal y miran a ver si hay alguno que no hayan hecho y lo pueden ir a hacer. Todos tienen su link de referido para que ingresen a cualquiera de los proyectos. No siendo más, les dejo un abrazo y se me cuidan.